Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí muy bien también, estamos en verano y es un buen momento a lo mejor para contarte una historia personal vinculada con los coches, por supuesto. Llevo mucho tiempo, como sabréis la mayoría de vosotros, trabajando muy duro para llegar hasta este punto en el que tenemos este canal tan estupendo y tantísima relevancia, una cosa que jamás en mi vida me hubiera imaginado. Y después de tanto tiempo trabajando muy duro, llegas a ciertas edades y te apetece darte un capricho. Lo habréis oído mil veces, ¿no? Y bueno, pues consideraba que ese momento había llegado y te tengo que contar que llevo mucho tiempo dando vueltas a ver qué coche me puedo comprar. Tenéis que saber que a lo largo de mi vida yo lo que he hecho es deconstruirla y poco a poco irme quitando de propiedades y de todo lo superfluo. Y así es como he vivido durante la década del 10 al 20, entre otras cosas porque no me ha quedado más remedio. Pero bueno, ahora estamos en otra pantalla, afortunadamente, y después de haberme despojado de coches y coches, ya has visto que me he comprado unos cuantos, pero me apetecía comprarme ese coche especial, ese coche que tuviera una historia para mí y que me satisfaciera como aficionado al automóvil, un coche no para invertir ni especular, sino para disfrutar, bajando de vez en cuando al garaje, arrancándolo y dándome una vuelta. Y en esas que me doy cuenta y me he pasado 2 años dando vueltas y posponiendo la decisión, y entre medias han pasado muchas cosas. Me ha dado por mirar con muchísimo detalle el 996 Turbo, un Porsche 911 Turbo, la versión 996, que todavía cuando empecé a mirar estaba a unos precios bastante razonables, y he visto delante de mis ojos cómo han pasado de los 50 a los 70.000 euros. He estado mirando Ferrari, sí, 355, 360 Módena, hasta el 430. Pero verdaderamente todos esos coches que son fastuosos y otros parecidos, Aston Martins y etcétera, te das cuenta de que tienen el gran problema de que son coches que necesitan un mantenimiento muy riguroso y a los que no les voy a sacar el partido, y bien pensado fríamente, tampoco son automóviles que internamente me pedían que los comprara. Yo no sé cómo explicarlo muy bien, pero es eso de que bajas al garaje y independientemente del valor del coche, de su precio, tiene que ser algo que para ti sea especial, que haya formado parte de tu vida, o descubrir algo nuevo. Y en estas que pasaron 2 cosas. Yo siempre he sido muy aficionado, y aquí lo he reconocido, a Renault y al Renault 5 GT Turbo, del cual tuve una magnífica unidad que espero algún día poder repetir, porque muchos años después lo volví a probar y me sigue emocionando ese coche, yo pensaba que no. Llegados a este punto en el que no te voy a marear con todos los coches que he estado mirando y molestando a mis amigos, muchos de estos han pasado de los 50 a los 70, 80.000 euros, unas revalorizaciones locas y absurdas. Yo no quiero entrar en ese juego de la especulación, pero lo cierto es que tampoco eran coches que pasaran ese filtro del hacerme tilín verdaderamente emocionarme. Así que volví otra vez a mi infancia y a mi adolescencia y empecé a pensar en aquellos coches en los años 80 y 90 que más me emocionaban, y apareció uno por encima del Super 5 GT Turbo que me llama muchísimo la atención, y no es otro que el Alpine A610, pero el GTA. No estamos hablando ni del Alpine de los 70 ni del Alpine de los faros escamoteables. Estamos hablando del de entre medias, que curiosamente es el que menos le gusta a la gente, y es un coche que es muy unicornio porque hay muy pocos y que a mí personalmente me fascina por su estética. Y aparejado a ese coche había otro que os he mostrado, incluso en la pestaña Comodidad os hice una encuesta preguntando cuál preferíais, si el Alpine o el coche por el que finalmente me he decantado. Vosotros votasteis en su mayoría por el coche por el que finalmente me he decantado, aunque los Alpines tuvieron un corazoncito ahí por parte de muchas personas que lo valoraban enormemente y por encima incluso de esta unidad que te voy a enseñar a continuación. Pero pasó una segunda cosa muy interesante también, que es que mis amigos de InEngine, una empresa que modestamente pusimos en órbita en este canal, habían abierto su primera ronda de financiación y, como os conté en mi canal personal, decidí invertir en InEngine también. Así que en lugar de gastarme esa cantidad de dinero que te he dicho en comprarme un coche, decidí, y por qué no, me gasto la pasta en ayudar a mis amigos de InEngine, 50%, y el otro 50% me lo gasto en darme un capricho y en comprarme un coche que realmente sí me emocione. Y eso es exactamente lo que he hecho. Buscando coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Pues aquí lo tenéis, qué felicidad, os lo presento. Se llama Porsche 944 Turbo, un ejemplar absolutamente de serie del año 1987. Es una versión de primera generación del Turbo, del 944, y por lo tanto, ya sabéis, es un 220 caballos. Posteriormente hubo una versión nueva en la que se aumentó la potencia hasta los 250 caballos, las Turbo S, que se acabaron quedando en las Turbo en sí,
pero a mí particularmente, como estética y de partida, me parece más bonita la versión inicial del turbo, con estas llantas que habrás reconocido. Se le llaman en el argot de este coche las llantas dial phone, porque recuerdan a los teléfonos, estos teléfonos antiguos en los que metíamos el dedo para ir marcando el número 1 a 1. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí el 944 era uno de esos coches que siempre quería tener en mis colecciones de cromos de automóviles, y el hecho de tenerlo ahora para mí es una auténtica gozada. 220 caballos, un peso que no es un peso de récord, pero que no está mal para mover el coche con bastante agilidad y dinamismo. Ahora lo vamos a ver, que nos vamos a dar una vuelta con él. Y para mí, desde luego, un icono del diseño de los años 80, que era lo que buscaba un coche verdaderamente eso, como te contaba ahí en la piscina, que en mi cabeza yo visualizara que me dieran ganas de vez en cuando de bajar al garaje, arrancarlo y darme una vuelta con él. Si hay algo que me fascina de este vehículo, aparte de otras muchas cosas, para mí es un absoluto y un auténtico Porsche, con mayúsculas además, y de hecho es un coche que objetivamente va mucho mejor que muchos 911 de la época, que tienen mucho más caché económico. Es el diseño del vehículo. A mí me parece una obra maestra, empezando por este frontal tan de los 80, como marca precisamente el hecho de llevar los faros escamoteables, unos faros que durante todos los 80 estuvieron de moda en los vehículos deportivos y que poco a poco fueron cayendo en desgracia hasta que a primeros de los 90 acabaron desapareciendo, entre otras cosas por la normativa, porque decían que eran peligrosos en caso de choque con peatones. Pero cuando tienes la vista frontal del coche, ya ves que es un morro muy alargado, aunque todas las versiones son de 4 cilindros, en este coche, en los turbos, hay espacio suficiente en el capó para que todo respire y tenemos un 2.5, tenemos un motor gordo. Y luego este frontal, con estos pilotos en la parte inferior, junto con los faros escamoteables, una nariz bastante baja y un spoiler, ya lo veis delante, muy minimalista, pero muy bien rematado con estas láminas, que a mí me vais a decir que se me va la olla, pero me parece que tiene una referencia o que tiene ahí un punto de conexión con el Ferrari 288 GTO. Sí, el 288 GTO es mucho más brutalista en el diseño que este 944 Turbo, que podríamos decir que es mucho más refinado, pero creo que hay un punto de conexión en la disposición de los pilotos entre uno y otro coche, al menos una referencia, podríamos decir, de diseño cultural del mundo del automóvil que yo tengo. Los neumáticos son distintos en la parte delantera y trasera. Delante tenemos 205, detrás 225, y para mí otra genialidad de este coche es precisamente, al margen del perfil y el estilo, cómo acaba el coche, cómo está rematado por detrás, con esta gigantesca luneta curvada que le da toda la personalidad. Una luneta que no tiene nada de chapa a la vista, es tal cual el maletero igualmente, y que hace que el vehículo, pues eso, transmita, digamos, unos valores estéticos que están completamente perdidos y que cuando ves uno, de repente te salta a la cabeza, te salta a la vista, porque tienes la sensación realmente de que estás viendo algo especial. Y ya terminando esta pequeña revisión alrededor del coche, la trasera, que posiblemente sea lo más complicado, lo más complejo de digerir, cuando la analizas con detalle también, más allá de los pilotos, bueno, pues te das cuenta de que está llena de detalles absolutamente increíbles. Este spoiler de goma espuma que se colocó en el vehículo tiene el detallito chulísimo de que lleva Porsche aquí marcado en la parte trasera, de tal manera, bueno, pues que le da la personalidad y el toque de la marca simplemente con el turbo en el lateral, sin indicarte ni siquiera de qué modelo estás hablando. Otro detalle que me parece delicioso, al margen del Porsche en letras grandes puesta aquí debajo, es esta especie de paragolpes trasero barra spoiler aerodinámico, en el que lo que se ha hecho es un corte precisamente para alojar la salida del tubo de escape, y con este labio lateral, que lo que le da es un toque súper aerodinámico. Una de las cosas que para mí redondea esta atracción por el 944 Turbo es que lógicamente no se ven muchos circulando por ahí, y cuando ves uno, la sensación que te transmite, al menos a mí, es que estás viendo una pieza pura de los años 80 de diseño que está fuera del contexto actual, y sin embargo dentro del contexto actual sigue pareciendo algo muy moderno, o al menos a mí personalmente me lo parece. Yo no sé si eres partidario de esta reflexión o no, pero me encantará que me lo digas en los comentarios. Yo no había visto esto nunca en mi vida. El 944 tiene una rueda auxiliar, una rueda de repuesto, que no solamente es más estrecha, sino que también se desmonta, por decirlo de alguna manera, se pliega. Es un neumático especial
que no tiene el diámetro total, como puedes ver en la imagen cuando lo sacas de su alojamiento, y que solamente recupera su forma y tamaño habitual una vez que lo inflas. Como puedes ver, tanto la banda de rodadura como el flanco del vehículo son distintos, y especialmente tiene un flanco especialmente reforzado que está como insertado, como si alguien lo hubiera succionado hacia adentro. Hay una gran distancia entre el flanco y la llanta, y poco a poco va recuperando su forma el balón según lo vas inflando, cosa que hemos hecho muy cuidadosamente, asentando la llanta en un proceso lento, puesto que no tenemos ni idea de cuántos años haría que esto no había sido inflado, hasta que al final, después de mucho trabajo, ya ves cómo la rueda va cobrando su tamaño, la hemos terminado de inflar, la hemos llevado directamente donde está una rueda normal para que puedas comparar el antes y el después. ¡Voilá! Ahí lo tienes. La rueda está lista para dar servicio. ¿No te parece alucinante? La cerradura normal para abrir y cerrar el coche, y cuando cierras la puerta resulta que tienes aquí una segunda cerradura. Lo más lógico era lo que justamente hemos encontrado, el sistema antirrobo. Ahora mismo el sistema antirrobo está bloqueado. Hemos tenido que echar un poquito de 3 en 1 porque llevaba mucho tiempo sin ser accionada. Ahora veis, he girado a la derecha. Intenta arrancar el coche, por favor. No arranca. Y simple y llanamente el coche no arranca. Tiene un corte. Quítame la alarma. Vamos aquí a quitar la alarma. Bueno, más que alarma es un sistema antirrobo porque es totalmente silencioso y no hay ningún tipo de LED ni indicador que te diga que está puesto, pero sin ningún problema. Año 1987 y aquí no hay varillas. Esta maravilla de motor, pues lógicamente es lo que marca la diferencia con el turbocompresor en este caso. Te voy a contar una pequeña historia. Este coche se empezó a vender en el mercado en la versión 924. Sabrás que hay 3 iteraciones, 924, 944 y 968. Los 3 parten de la misma base, pero desde el inicio en el 24 hasta el 68 hay un cambio radical que va pues en 2 décadas mejorando y cambiando un automóvil que, como digo, en la 968 prácticamente no tiene nada que ver con ese 924 que es la base de todo esto y que algunos puristas a lo largo de la historia han venido denostando en estas 3 versiones, 924, 944 y 968, por el simple hecho de que es un coche que originalmente estuvo desarrollado por Volkswagen y a raíz de la crisis del petróleo fue Porsche la que tomó el control y decidió que sacaba este modelo cuando a Volkswagen ya no le venía bien porque este tipo de vehículos iba a ser difícil de ser vendido con esos precios y estas potencias. Así es como Porsche termina de desarrollar este proyecto, como digo, originalmente en el 924. Y hay una conexión con mi persona porque el 924 original se presenta a finales del año 75, en noviembre, y esta persona que aquí suscribe nació en diciembre del 75. En el 76 el coche se empieza a vender y prácticamente coincide mi nacimiento con el lanzamiento al mundo del 924. Así que hay una conexión personal ahí también porque prácticamente somos contemporáneos. No del 944, lógicamente, que ya sale al mercado en el año 85 y que supone un punto y aparte muy importante respecto a un 924 quizá inframotorizado, pero que también en sus últimas versiones con turbo ya era otra cosa. La cuestión es que el 944 es un coche mucho más llamativo y más espectacular visualmente, con unos pasos de rueda y un ensanchamiento que lo convierten en un coche mucho más musculoso y que transmite, pues eso, mucha más fiereza y agresividad, y se lleva a un nuevo nivel también en la parte del comportamiento dinámico y en la parte de los motores. Como digo, siempre motores de 4 cilindros, pero con los pucheros bien gordos, partiendo de un 2.5 litros se llegó hasta los 3 litros en las versiones S2 y hubo una evolución de las versiones atmosféricas por un lado, como digo, y por otro lado, por otra parte, una evolución de las versiones turbo, que personalmente yo creo que son las mejores y las más cotizadas por la que me he decantado. ¿Tienes algún problema con el orden de encendido del motor de este Porsche? Pues no te preocupes, que aquí la marca ha fundido directamente el orden de encendido de los cilindros. 1, 3, 4, 2. Una cosa súper importante que es el ABC de este coche y que es un auténtico Porsche y de hecho, como dicen algunos con muy buen criterio, como mi amigo Rubén Fidalgo, este es un coche que va mejor que muchos 911 SC y similares de la época, por mucho que la fama se la haya llevado el 911, tiene algo muy especial que es la disposición mecánica transaxle, que no es un invento de Porsche, pero que aquí sí se llevó a un nuevo nivel con el motor colocado en posición longitudinal, aquí lo ves, con el motor ligeramente, por lo menos la parte del bloque a la misma altura o por detrás del eje delantero para hacer un reparto de pesos adecuado y con un largo eje que va a las ruedas traseras donde está la tracción e igualmente también la caja de cambios. Esta es la clásica y oficial configuración transaxle que comenzó
con un reparto de pesos entre el 48 y el 52% para terminar afinándose hasta prácticamente el 50-50 de las versiones finales del Porsche 911 y específicamente del 911 Turbo. Es una culata de 2,5 litros, como digo, que tiene la particularidad, la característica de llevar una gestión electrónica del motor completamente electrónica, y prácticamente la diferencia que hay entre la versión de 220 y la 250 es precisamente la electrónica, la gestión, e igualmente también la presión a la que sopla el turbo. Muchos me lo preguntan, de los amigos cercanos que ya saben que me lo he comprado, si le voy a hacer algún cambio o alguna mejora al coche. Bueno, os tengo que decir, yo espero vuestras opiniones también. Vamos a hacer esto muy participativo, que todo el mundo me dice que ni se me ocurra tocarlo. Este coche objetivamente tiene solamente 2 puntos de mejora. Uno es precisamente convertir este 220 en la versión 250, hablamos de 30 caballos de ganancia. La gestión electrónica es complicada, lo que hace la gente es cambiarle directamente la centralita y ponerle una nueva. Bueno, pues ahí está un punto de mejora por ganar unos caballos que realmente, ahora vamos a ver si se notan o no en la carretera, si es necesario, todo el mundo me dice que no. La otra es poner la suspensión pata negra que llevaba el 968, la versión posterior, un coche del que podemos hablar en un próximo vídeo, que todavía es muy comprable, aunque de 968 hay muchísimos menos. De este se fabricaron más de 100.000 unidades, hablo del 94 en general, 944, no del turbo, que se fabricaron muchísimas menos, lógicamente. Del 968, de todas sus versiones, no hubo nunca un turbo, pero sí un Club Sport muy cotizado, se hicieron alrededor de 12.000. La otra, como digo, es la suspensión pata negra del 968, que eso sí que hace que este coche mejore mucho, pero es que la base es muy buena. Si algo tiene potente este coche, no es solamente el motor, sino también la conducción, como vamos a ver a continuación. Así que ahí se queda la cosa. De momento creo que voy a hacer caso a mis amigos y ni siquiera le voy a cambiar el color. Yo jamás le cambiaría el color sin hacerlo irreversible, pero eso es posible. Y bueno, y de eso ya hablaremos más adelante, si te parece. Así que vamos a ver ahora un poquito el interior, a revisar qué es lo que tiene este 944 Turbo, pero antes de eso déjame que te enseñe un detalle verdaderamente delicioso del coche. Mira este detalle, coche de 1986. Molón, ¿verdad? A mí lo de la luneta maletero me tiene fascinado, un detalle muy ochentero. Bueno, y como veis tenemos un maletero que es bastante decente. Lógicamente aquí el gran problema es la altura que tenemos disponible para colocar objetos, y dirás, oye, ¿y se queda totalmente todo el equipaje a la vista? No, 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 no. Tenemos una cortinilla aquí enrollable que está un poquito dura, porque esto lleva muchos años sin moverse. Este coche ha estado conservado en formol, pero funciona perfectamente. Le tendremos que dar un poquillo de vidilla para hacer que vaya más suave, pero funciona estupendamente. Tenemos 2 cajones a los lados y la rueda de repuesto va justo aquí debajo. Se ve este pequeño abultamiento. Es, entre comillas, una rueda de repuesto de galleta, porque es un poquito más ancha de lo que habitúa hoy en día. Y luego un detalle más que yo no conocía del coche y me parece una absoluta genialidad, que es la extensión de maletero. Este coche es un 2+2 plazas, ahora me voy a subir atrás a ver qué tal se va ahí en esos cajones que ha diseñado Porsche, pero lo verdaderamente llamativo además es que si te vas de viaje y no estás usando las plazas traseras, las puedes anular de una manera súper sencilla con este mecanismo, que lo que hace es un fondo, una continuación del fondo del maletero, para que puedas colocar más objetos y viajar, pues eso, con este maravilloso Gran Turismo, con tus maletas y con la persona que elijas en el lado derecho, porque por supuesto para conducir ya estamos nosotros. Ya en el interior del 944, ¿qué te voy a contar? Una gozada, un sueño de niño hecho realidad. Empezando por los asientos, unos asientos que tienen una posición, como podéis ver, muy cercana al suelo, mezcla de tela. No sé si precisamente por el origen Audi y Volkswagen del coche, el hecho de que ponga Porsche por tantos sitios tiene algo que ver, pero ahí está. Esta tapicería, hay muchas tapicerías que podías elegir con Porsche por todos los lados. Y luego los laterales del asiento con el reposacabezas integrado, totalmente de piel, una piel que está en muy buen estado, con unas alfombrillas además de Porsche. Por cierto, las regulaciones del asiento del conductor son eléctricas. Ahí está, estos motores eléctricos tienen solera, ¿eh? Podemos regular varias posiciones de la banqueta, la regulación longitudinal sí que es manual, en el copy todo es manual. Y luego, para mí lo más importante quizá, este cuadro de instrumentos que, bueno, ¿qué te voy a contar? Estas grafías que tengo aquí delante son las grafías que cuando yo veía las revistas de coches y veía el 944 Turbo o el 928 GTS, esa tipografía típica de Porsche que en el GTS llegaba hasta los 320, a mí me parecía maravillosa, me parecía lo más de lo más. Aquí tenéis la instrumentación y ¿dónde están los botoncitos para poder poner a cero el cuenta kilómetros parcial?
Las típicas palancas, pues no hay por ninguna parte, ni alrededor. Tengo el motor encendido porque es imprescindible tenerlo encendido para hacerlo. Y este es un pequeño detalle sorprendente, y es que, vamos, es imposible de adivinar dónde está si no buscas la información o te lo encuentras por casualidad. Lo que han hecho es ocultarlo en uno de los botones de los aireadores. Pues esto de aquí es el botón que pone a cero el cuentakilómetros parcial. Vamos a hacer el foco ahí lo tienes. Voy a pasar el dedo por aquí, y aquí lo tengo, y ahí a la izquierda vas a ver cómo, ¡pap!, magia, ya está puesto a cero. Motor encendido, si no, no lo hace. Y un dato curioso, sacrilegio tremendo, el arranque de este Porsche está al lado derecho, revelando ahí el origen conceptualmente de Volkswagen, que no como fue el coche finalmente y la construcción, y sin embargo, ¿has visto el freno de mano por alguna parte? No, aquí no había frenos de mano electrónicos. Efectivamente, el freno de mano, mira, está por aquí, a mi izquierda, para poder tirar de él en el lado izquierdo. Un freno de mano, además, que está muy bien integrado y que permite, lógicamente, aquí todo este paso del transaxle, dejarlo completamente libre para la configuración mecánica del coche, lo que provoca que, como veis, la caja de cambios esté colocada en esta posición. La caja de cambios está ahí detrás, esta es la palanca de cambio, 5 relaciones en este caso, y muy a mano para practicar una conducción en la que la posición de conducción es prácticamente perfecta. Este volante típico de Porsche, al que yo solamente le pediría un poco más de grosor, pero no le vamos a pedir peras al olmo porque este coche ya tiene sus años. Y como veis, una limpieza tremenda, por cierto, un detallito muy bueno en estos coches para que el coche se pueda considerar que esté en buen estado, que es lo que tenemos que ver. Por supuesto que funcionen todos los mandos y todos los sistemas. Aquí funciona absolutamente todo, hasta el relojito digital. Que no haya rajas en el salpicadero o grietas. Y también, por ejemplo, cuando tenemos un pequeño reposabrazos, como es este caso, que no esté hundido, que no esté doblado, que no esté carcomido por el desgaste. Aquí además no tiene mucho espacio, pero si queremos podemos dejar el teléfono móvil, porque bueno, en esta época no existían, pero el hueco está hecho a medida para guardar ahí el móvil sin ningún tipo de problema. No va a haber toma USB, por supuesto. Y luego, como os decía, muchísima limpieza aquí. Tenemos los mandos de la climatización, por supuesto este coche tiene aire acondicionado, y una radio de conveniencia, una radio Blaupun, esto seguramente lo voy a cambiar. Mandos del clima, mandos del warning, un cenicero, por supuesto, con un mechero. Este coche lo traía, con lo cual aquí tenemos una toma de 12 voltios potencial, y la guantera que viene con una cerradura para que nadie toque donde no tiene que tocar. En general, todo está muy accesible, todo está muy a mano. Por supuesto, elevarunas eléctricos que yo puedo manejar desde aquí, o el copy el suyo desde ese lado. E igualmente también, como habéis visto, apertura remota del maletero o reglaje a distancia de los retrovisores, cierre centralizado. Este coche tenía absolutamente o casi prácticamente todo lo que podía tener un coche de la época. Y una de las cosas que tiene también son 2 asientos atrás que, como habéis visto, se pueden llegar a anular cuando no viaja nadie para hacer más grande el maletero, y verdaderamente yo tengo muchísima curiosidad por ver qué tal se viaja en esos cubículos que diseñó Porsche con el asiento puesto en mi posición, y te puedo asegurar que hay alguna persona más en la familia que también está deseando saber si se puede sentar ahí detrás con comodidad para poder echar unos viajes conmigo. Así que aquí en primicia y en directo por primera vez me voy a montar en los asientos traseros del 944 Turbo y a ver qué es lo que me encuentro, que estoy ahí, que no lo tengo muy claro, pero bueno, vamos a comprobarlo en persona. Venga, acompañadme. Es que he puesto el asiento en mi posición real de conducción y verdaderamente esto no es para un adulto, ¿eh? Esto es para que se sienten aquí niños. Yo creo que a lo mejor el límite de estatura estaría en el 1,40. Un niño con 1,50, una persona con 1,50 o más. Si no echo el asiento para adelante, ya lo veis, las piernas me salen por fuera y no tengo las piernas especialmente largas. Así que bueno, pues eso, unas plazas de emergencia podríamos decir, y para niños pequeños, que bueno, ya veremos a ver cómo nos organizamos aquí dentro. Pero bueno, yo creo que un niño de 1,5 metros todavía puede estar aquí un ratito y le puede hacer gracia si yo me pongo el asiento suficientemente delante. Para adultos, desde luego, una emergencia y nada más. Déjeme que te enseñe algún detallito más delicioso del coche. Fíjate en los tiradores de las puertas. Con la leyenda de Porsche, pero ¿este tirador te suena a algo? A mí me suena a Volkswagen Passat antiguo. Tú que sabes también de coches un poquito, ¿esto es de un Passat o de dónde ha salido?
944 Turbo tiene un recorrido en el pedal de embrague generoso, así que hay que tenerlo en cuenta de cara a poner una posición de conducción apropiada, que por otro lado es muy buena en el sentido de que podemos viajar bajos y la distancia, el equilibrio entre la mano en la palanca de cambios, el volante, los pedales, a mí por lo menos el coche me sienta como un guante, me sienta bien. Bueno, cuando uno se pone a conducir un coche como este, pues hay que tener la precaución siempre de las expectativas, ¿no? Porque estamos hablando de un coche de los años 80 y uno está todo el día conduciendo coches deportivos de última generación, que lógicamente son otra película. Estoy curveando por aquí, por un puerto de montaña, y ya más o menos le voy pillando el tranquillo al coche, y la verdad es que me ha sorprendido, para empezar el tramo que he hecho por autovía, la incorporación a la carretera. A bajas es un poco perezoso, pero a la que el turbo empieza a soplar bien, también hay que acostumbrarse a llevar a una caja de cambios de 5 marchas, que tiene lo suyo cuando estás acostumbrado a ir con 6, 7, 8 hasta 10. Tenemos la tendencia siempre de ir a una marcha un poco más alta de lo normal. Una vez que has superado esa pequeña curva de aprendizaje, la verdad es que el vehículo, a pesar de ser un motor turbo con 8 válvulas, que no es especialmente brillante en altas, a partir de 2000 y poco ya va sobrado de pulmón, y según le vas pisando y le vas exigiendo, pues vas viendo con la facilidad con la que se come los metros y los kilómetros. Lo que más me ha sorprendido de salida es que de repente me he plantado en la autovía acelerando con un poquito de decisión y tenía la sensación de que iba a 100, 110, y cuando he visto el velocímetro estábamos circulando ya a 140, a una velocidad muy por encima del tráfico. Yo no me quiero imaginar lo que sería este coche en su día cuando salió al mercado, con el tráfico de por aquel entonces, la distancia que es sideral que había de prestaciones entre un vehículo como este y el resto del tráfico rodante. Y de hecho todavía se puede conducir un 944 Turbo en el año 2023 con un tráfico rodante normal a una velocidad muy superior, a poco que ni te des cuenta, a poco que ni te lo plantees. Bueno, respecto al comportamiento dinámico del coche, quizá donde noto que más han pasado los años es en el tacto de la dirección, no tanto porque el vehículo tenga una dirección mala. La verdad es que ese equilibrio lo encuentro en el coche, llevamos unas buenas gomas, y ese reparto de masas tan perfecto se nota en la facilidad que tiene para inscribirse en las curvas. No hay que pelear mucho. Lo que sí que tiene es una dirección que no es especialmente rápida, y particularmente en la primera parte, en los primeros grados en los que se gira el volante, pues yo estoy acostumbrado a que el coche gire más. Una vez que ya hemos llegado al grado de inclinación del volante suficiente en el que el vehículo está circulando por el lugar correcto y está apoyando, el vehículo, como digo, tiene un equilibrio a la hora de funcionar y de circular tremendo. Hay además un claro cambio en lo que es la forma de entregar la potencia del motor, un claro cambio en las sensaciones cuando el coche pasa de las 3.500, 4.000 vueltas y acelera con cierta intensidad. Voy a reducir a tercera, 4.000 vueltas ahora mismo hemos caído, cambia el sonido del coche también un poco, y aquí se dispara, pero siempre de una manera muy suave y progresiva. Aquí hemos llegado casi a las 6.000 vueltas en esta aceleración y ya nos hemos plantado en 150. Es que es así, es una forma de conseguir velocidad y de tragar kilómetros, pues que yo hacía mucho tiempo que no encontraba en un coche. Se nota que es un turbo gordo y un motor con un llenado gordo, con pucheros grandes, y eso hace que, bueno, pues que cada pistonada tenga una fuerza espectacular. Para lo que uno tiene en mente, y verdaderamente te acabas aquí encontrando que vas subido en un GT que gana kilómetros. Bueno, pues es algo parecido un poco con las sensaciones, salvando muchísimo las distancias, la diferencia entre subirte a un atmosférico de giro rápido, que no es este coche, y subirte, por ejemplo, a un McLaren 720S, que es un V8 biturbo, en el que quizá no vas a encontrar tantos ruidos fastuosos, pero si miras el velocímetro se te cae la mandíbula de la facilidad a la que el coche es capaz de acelerar. Pues esto es un poco parecido. Es fuerza bruta, pero que luego traducida a la conducción es lo suficientemente fina y lo suficientemente suave como para poder disfrutar de la conducción sin que el coche te machaque. Y quizá esa sensación es lo mejor que me transmite el 944 Turbo, que es un coche que transmite sensaciones de deportivo y de gran turismo al mismo tiempo. Y aunque, como digo, la dirección y el volante específicamente es lo que... me falta un volante con un poquito más de grosor, un volante con un poquito menos de diámetro, pero por lo demás las sensaciones son muy buenas. Tengo que decir que me ha sorprendido y tenía un poco de miedo de decir, a ver si ahora te vas a subir al coche y vas a tener la sensación de que te has comprado un hierro. No, para nada, para nada. Es un coche con el que se puede disfrutar de una conducción perfectamente homologable a la conducción de estos tiempos. Y nada, es una máquina que se desenvuelve entre el tráfico normal del año 2023 sin ningún tipo de problemas. Con eso me quiero referir que lo puedes llevar como un daily driver, como un coche del día a día,
sin ningún tipo de problemas y no vas a desentonar en el tráfico en lo que se refiere a su conducción, pero lo más importante y por encima de eso es que directamente no vas a tener que hacer ningún esfuerzo superior por llevar este coche en el día a día conduciéndolo si es lo que deseas respecto a un automóvil actual. Y a este respecto, dos detalles más. Uno respecto a la conducción, y es que los frenos son muy buenos igualmente, son muy buenos, realmente poco a poco te vas dando cuenta de las cualidades dinámicas que tiene este vehículo y también lógicamente qué bien lo hace a la hora de detenerlo. Y lo segundo es que aparte de estos asientos tan estupendísimos que tenemos, es que llevamos un aire acondicionado que para los estándares del 23 funciona igualmente de cine. Aquí vas fresquito, vas a gusto, con muchísimo cristal alrededor y con una sensación muy agradable de estar llevando una máquina que es una auténtica, realmente, máquina del tiempo. Según van pasando los kilómetros van saliendo los matices. El motor del 944 Turbo es una montaña rusa de emociones. Hay una primera patada clara, nunca son fuertes, pero clara. El coche cobra vida por encima de las 2000 vueltas y a 3500 vueltas alcanza todo su esplendor. Y de repente, algo pasa ahí, entre las 3000 y las 4000, 4200 vueltas, hay una especie de momento que no es de vacío, pero sí donde se convierte en un coche plano y sin mucha fuerza extra, lo cual te deja con un sabor un poquito amargo, con una cara de interrogación, hasta que de repente llega la sorpresa. A unas 4200, 4500 vueltas, el coche saca lo mejor de sí de nuevo. Esto probablemente está vinculado con el sistema antidetonación del vehículo y, para la sorpresa de propios y extraños, entre las 4400, 4500 y las 5500 vueltas pega la patada definitiva y de repente aparecen ahí justo esos 220 caballos que hacen que este coche sea una auténtica locomotora, una máquina de avanzar. Poco a poco, depósito a depósito de 98, que es la única gasolina que admite este coche, iremos descubriendo más detalles y familiarizándonos con él. Pero de momento te puedo decir que la sensación principal es que he acertado y estoy súper satisfecho con lo que me he encontrado. Entusiasmado, diría incluso. Ahí está la tentación, revoloteando por encima según me voy informando, de convertirlo en un Turbo S o en un Cab con un aumento de potencia y cambio de suspensiones. Pero bueno, eso de momento ya se verá, es simplemente entretenimiento. Mientras tanto, espero que hayáis disfrutado con este contenido tantísimo como lo he hecho yo haciéndolo y nos vemos en un futuro vídeo aquí del canal y por supuesto también del Porsche. Hasta el siguiente, amigos, adiós.